Vamos a ver, creo que estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Oh, Dios mío, creo que sí. Hola, buenas noches a todos. Creo que ya estamos en vivo, pero para solamente confirmar, sí, los que me pueden ir escribiendo si ya estamos en vivo, muy buenas noches. Sí, ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Me voy a esperar tantito para que se vayan conectando. Ya vi que ya está conectando. Hola a todos, bienvenidos a los martesitos de en vivo, aparte de los sábados. Yo creo que vamos a denominar estas sesiones como martesitos de psicoeducación. Estas pequeñas cápsulas de 30 minutitos máximo en la cual vamos a hablar sobre diferentes temas, desde un poquito la psicología, las neurociencias, y demás, todo para ir contribuyendo a su recuperación y también que vayan entendiendo más cositas, aparte de toda la información que ya les vamos compartiendo tanto en post, de otros en vivos, otros videitos y demás. Muy buenas noches a todos, gracias para los que se están uniendo. Acuérdense que, bueno, hoy vamos a tratar un tema súper valioso, súper importante. Hola Lulu, hola Klaus, muy buenas noches. Acuérdense que pueden ir también participando. Al ratito después voy a ir comentando los comentarios que vayan poniendo, vaya la redundancia, y principalmente dudas, preguntas que vayan teniendo. El día de hoy va a estar, creo, interesantón. Era un, pues una temática que preguntan mucho con respecto a culpa y vergüenza. Yo creo principalmente porque se sienten muy identificados o porque muchas personas que han pasado por situaciones de abuso pues sienten muchas culpa, mucha vergüenza en diferentes situaciones o eventos. Entonces creo que es un muy buen tema para tratar. Es algo que en diferentes cursos de los que damos, principalmente de abuso silencioso, nos extendemos bastante, pero hoy quiero que vayamos con el enfoque de entender qué es la culpa, qué es la vergüenza, sirven, para qué sirven, si molestan tanto, o principalmente porque hay personas que cuando pasan situaciones de abuso, curiosamente, el abusador es el que menos llega a sentir culpa y vergüenza, y las víctimas son las que llevan o cargan con toda esta situación de culpas y vergüenzas muy fuertes. Entonces, bueno, vamos a ir empezando. Acuérdense que, vuelvo a reiterar, dudas, preguntitas que vaya mencionando o haciendo a lo largo de lo que vaya comentando, las pueden ir poniendo y las voy a ir abordando al final. Entonces, o comentarios de que si se sienten identificadas con aquellas cosas que yo vaya mencionando, por favor, también váyanlo escribiendo. Es una situación que tanto para las personas que ya están conectadas como para quienes lo van a ver después, que también son bastantes, puede ayudarles principalmente a sentir que no están viviendo esto solos o que no son las únicas personas que están teniendo estas sensaciones. ¿Sale? Entonces, vamos a ir iniciando. Igual ya les comenté como el en vivo pasado, si de repente me ven leyendo, son mis notitas, entonces van a ver mis ojitos moviéndose. Entonces, culpa y vergüenza. ¿Desde cuándo las sentimos o por qué las sentimos o para qué sirven? Es muy curioso porque el tema de estas dos emociones, sentimientos que no sabemos a veces qué son, cómo se comen, para qué sirven. De hecho, ya hasta en la famosa película de Intensamente, una de estas dos ya apareció, que fue la vergüenza, ¿no? Y vamos a establecer lo siguiente, la culpa y la vergüenza sí sirven para algo, ¿sale? Pero no es lo mismo culpa y vergüenza a culpa traumática o vergüenza tóxica. Son dos cosas completamente diferentes. Y como ya he platicado en tanto en el en vivo pasado o los pasados, hay una frase que me gusta decir mucho, que cualquier cosa que tenga que ver con tu cerebro, tu sistema nervioso, puede ser un arma de doble filo. La culpa y la vergüenza sí tienen un uso. Sin embargo, cuando puede irse a un extremo, pueden ser extremadamente dañinas, especialmente estas dos. A diferencia de la tristeza, a diferencia del enojo, que si bien nos pueden hacer sentir emociones o sensaciones muy intensas, la culpa y la vergüenza se destacan por sentirse en un alto grado. Sin embargo, no son lo mismo. Culpa y vergüenza no son lo mismo,
y se sienten de diferente manera. Lo que pasa es que muchas veces sí van unidas, ¿sale? Pero vamos a ir describiendo desde cuándo van surgiendo, qué son, para qué sirven y cómo es esto de esta situación de vergüenza tóxicas o culpas traumáticas. Entonces, vamos a aprender que si bien como en la película de Intensamente, ahí tenemos como emociones básicas, ¿no? Seguramente ya las han escuchado o ya se las saben: alegría, tristeza, enojo, asco, ¿sale? Y se me está yendo, alegría, se me está yendo una, pero aparte de estas que están en la película, hay una que también es la sorpresa, ¿sale? Hay dos cosas súper importantes entre estas emociones y que si las dividimos son emociones agradables y desagradables. Obviamente dentro de las agradables podemos meter a lo que es alegría y lo que es a veces sorpresa, a veces, ¿sale? Porque esa puede ir tanto como para lo desagradable o lo agradable. Y aquellas emociones más desagradables, curiosamente, son más. Y no es porque sí, sino porque este tipo de emociones son las que nos han hecho que podamos sobrevivir más de alguna manera. La que se me estaba olvidando era miedo. Entonces, como emociones desagradables son miedo, enojo, tristeza, sorpresa y el asco, ¿sale? Todas tienen una razón de ser. El asco, por ejemplo, si tú hueles una manzana y está echada a perder, te va a dar asquito y no te la vas a comer. Para eso sirve. La tristeza nos ayuda muchas veces para reprocesar eventos o situaciones que ya hemos vivido que no hayan sido tan placenteras o para ver otras cositas. La alegría para sentirnos cómodos, para sentirnos felices, para sentirnos agradables, para incluso tener una apertura social. Lo que es el miedo se tiende a decir que es una de las emociones que más nos quiere porque siempre está muy pendiente de los peligros, entre otras cosas, ¿sale? Pero la culpa y la vergüenza, a diferencia de estas, surgen o se tienden, dependiendo de la literatura que vayas a leer, mencionan que empiezan a partir de los 15 o 24 meses de vida, ¿sale? O sea, todavía chiquitines, empiezan a emerger lo que son emociones autoconscientes. ¿Cuáles son estas emociones autoconscientes que en realidad son mucho más complejas que estas básicas que estábamos mencionando? Pueden ser, por ejemplo, el desconcierto, la empatía, la envidia, y alrededor de los 3 años, los niños empiezan a desarrollar lo que son las emociones autoevaluativas. Estas emociones autoevaluativas van a ser orgullo, culpa y vergüenza, ¿sale? No es que no las precisamente hayamos sentido antes o en los primeros meses de vida, lo que pasa es que nuestro cerebro aún está en un proceso de desarrollo y es en estos momentos, meses o añitos en los que ya empezamos a ser conscientes de que mamá y papá no son una extensión de nosotros o nosotros de ellos y que también hay otros seres en esta vida o en este planeta con los que yo interactúo y convivo. Cuando nos vamos haciendo conscientes de esto, es que nos vamos autoevaluando con respecto a nuestro ambiente. Eso es algo súper destacado, ténganlo muy en mente para ahorita que vayamos a ir mencionando más cosas, pero también lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestros primeros años de vida es que hay reglas. Como convivimos con personas y otros seres, al parecer hay reglas. Entonces, y un contexto social. Estas tres emociones que se empiezan a incorporar, lo que empiezan a hacer es que soy yo en relación a mi mamá, mi papá, etcétera. Y aquí viene una cuestión bien interesante. Seguramente, si viste los en vivos pasados, ya me habrás escuchado hablar sobre unas células muy especializadas que se llaman neuronas, que las neuronas están mucho en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso y en otras partes de nuestro cuerpo, curiosamente, pero principalmente en esta zona de nuestro cuerpo. Y estas neuronas son tan especializadas que hay unas aún más especializadas que puedes buscarlo al final de este en vivo, que se llaman neuronas espejo, ¿sale? A partir de estos momentos de nuestras vidas, nuestras neuronas espejos que están involucradas en diferentes procesamientos y en diferentes partes de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, lo que justamente hacen es espejear, ¿sale? ¿Qué significa esto?
hay un sistema que le llaman sistema de aprobación y desaprobación. Y es en base a este sistema que tú aprendes lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aprobado o lo que es desaprobado. Pero curiosamente, lo que va a hacer, o lo que nuestro cerebro va a hacer, es que siempre va a estar evaluando los gestos de los adultos o de las personas que te rodean. Por eso es que te menciono que empieza a despertar esa situación de nosotros con respecto al contexto y nosotros en relación a. Porque cuando tú, seguramente te habrá pasado de chiquito que estabas corriendo, caminando por la casa, etcétera, y pues sabemos, a veces vamos caminando no muy bien, nos tropezamos y ¡pum! Tiraste algo. Y de repente escuchas una voz que hace, y eso, pues volteas a ver qué fue lo que sucedió. Volteas y ves a la cara de tu mamá o tu papá de entre sorpresa y después una cara de enojo. Este gesto de enojo, lo que hace tu cerebro con esas neuronas espejos es que dice, lo empieza a analizar y dice, gesto desaprobatorio, gesto enojado, gesto de esta cuestión. Y lo que hace es, está enojado, me está desaprobando y voltea la neurona espejo y dice, me desapruebo, esto no está bien. Y esta cuestión de aprobación y desaprobación es donde en nosotros empieza a surgir esta cuestión de culpa y de vergüenza. De hecho, la culpa y la vergüenza van muy de la mano con lo que llamamos empatía, que hay tres tipos de empatía, ¿sale? Pero la que más va ligada es a lo que llamamos la empatía emocional. Esta de te pongo en mis zapatos o me puedo poner en tus zapatos o la persona se puede poner en mis zapatos, etcétera. O el famoso tema de siento tu dolor, entre otras cosas. Esto es lo que empieza a suceder y es en base a este sistema que aprendemos lo que es aprobatorio y lo que es desaprobatorio. Es en base también a todas estas cuestiones y la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, la empatía, todas estas emociones más complejas que nosotros aprendemos lo que es la cultura, por ejemplo. Una persona tanto de México como de Europa, como de Estados Unidos o de los países árabes, tienen diferentes culturas y por lo tanto lo que acepta o en esa sociedad se acepta va a ser diferente. Muchas veces incluso varía entre estados o poblaciones, lo que es aceptado y lo que no es aceptado, o incluso entre familias o pequeños grupos. Todo esto lo vamos aprendiendo y lo vamos relacionando y lo que también vamos viendo es que hay normas y expectativas sociales. Todo esto para comentarte que justamente la vergüenza y la culpa, te vuelvo a repetir, son emociones con las cuales nosotros nos vamos evaluando en relación a los demás. Lo que debe ser aceptado o lo que es esperado de mí y lo que no es esperado de mí. Este tipo de emociones son muy relacionadas también con lo que es la jerarquía y como te mencionaba, con la empatía. Y probablemente en este punto ya te estés preguntando, oye Nat, yo he leído, he escuchado que cierto tipo de personalidades o personajes no sienten empatía o no sienten culpa y vergüenza. Sí, efectivamente, ahorita lo trato, pero quiero que vayas teniendo esta cuestión. Sí, sí hay personajes que no tienen culpa, que no tienen vergüenza y por eso tienden a hacer diferentes tipos de depredaciones, abusos, etcétera, etcétera. De hecho, esta es una de las cuales y las razones por las cuales la culpa y la vergüenza existen. Si te das cuenta cómo es tú en relación a los demás, cuando como seres humanos fuimos evolucionando y nos fuimos llevando más con grupos y el lenguaje fue surgiendo, etcétera, empezaron a ver como estas normas instintivas de convivencia, estas cosas que tenemos o no que hacer para que podamos convivir por más tiempo y aseguremos nuestra supervivencia. Por eso surge el tema de la culpa y la vergüenza. El tema de la culpa y la vergüenza son emociones interpersonales y aprendemos básicamente a cómo los demás pueden cuidar de mí o yo puedo cuidar de los demás. Es a partir de hecho de estas dos emociones que surgen la ética y la moral. Por eso en ciertos contextos sociales la ética y la moral puede variar, ¿sale? Aquí ya te tiene que también empezar a sonar una cosita.
con ciertos tipos de personajes que les tienden a mencionar que su moralidad es muy disminuida o menos. Sí, sí sucede. Pero en una persona cuya empatía sí está desarrollada, evidentemente pueden llegar a tender a sentir más o menos esta culpa o esta vergüenza. Ahora, te vas a preguntar, ¿hay personas que sienten más culpa y vergüenza que otras? Sí, pero ahorita te lo abordo. Vamos primero a diferenciar lo que es culpa y vergüenza, porque como te mencionaba, perdón, no son lo mismo, ¿sale? Y va a ser muy importante poder hacer la diferencia, porque muchas veces puede que hayas dicho, siento mucha culpa, pero en realidad era vergüenza. O puedes decir, siento mucha vergüenza y en realidad era culpa. O los dos al mismo tiempo, que es algo que también mencionaba, ¿sale? Entonces, culpa. Vamos a irnos primero con la culpa. La culpa es los juicios internos duros o muchas veces negativos sobre una acción, sobre algo que hiciste o no hiciste, ¿sale? Eso es lo que va principalmente a caracterizar a la culpa. La persona se va a sentir mal por una acción que cometió o que no cometió. Sin embargo, su persona, el quién soy yo, por ejemplo, Natalia, no se ve involucrado. Me siento mal por algo que hice, pero no me siento yo mal como persona. ¿Me explico la diferencia? El tema de la culpa es que en realidad es una emoción motivadora. Me da a ver o me hace la sensación de que he cometido un error o he cometido un daño. Pero como solamente me siento mal por el acto, me da también chance o la apertura de querer hacer algo al respecto, de reparar, por ejemplo. Sí requiere la culpa, por lo tanto, un grado de empatía, por lo menos para ver el dolor generado en otra persona, ¿sale? Entonces, cuando yo me siento mal por algo que hice o no hice, o incluso pensé o no pensé, me da esta situación de querer hacer algo al respecto. Recuerda muy bien, es una emoción motivadora, ¿sale? Entonces, si bien las diferencias de la culpa son sutiles, ten muy en cuenta que no está dañado mi persona, mi self, mi yo, mi integridad como persona y principalmente el cómo pienso yo de mí misma con respecto a algo, ¿sale? Las personas que tienen culpa por una conducta específica tienden a decir algo como, me siento mal por no haber hecho esto, me siento mal por haber hecho esto, y buscan la manera de repararlo. Ten muy en cuenta esto. Ahora bien, sí hay algo que se llama culpa traumática, ¿sale? ¿Qué es la culpa traumática? Que en realidad se le llama culpa patológica. Porque recuerda que en este ámbito de tu cerebro, todo es un arma de doble filo. La culpa patológica es la que creo que tiene que ver con sentirme culpable cuando asumo la responsabilidad del daño que otro ha causado. Cuando nada más es culpa y es culpa aguda, yo estoy tomando la responsabilidad de lo que hice o no hice y hago algo al respecto. Pero cuando se trata de culpa patológica, yo estoy asumiendo no nada más la parte del pastel que me corresponde por lo que hice o no hice, sino que lo que me han enseñado o he aprendido es que tengo que asumir la responsabilidad del otro con respecto a algo que haya sucedido. Si te suena o si te enseñaron esto, hay que ver qué está sucediendo. Porque hay personas que asumen culpas que no les corresponden. Y hay personas que aprenden a no tomar responsabilidad de sus actos. Y lo que hacen es echar la responsabilidad a otros. Nat, hay personas que aprenden a echar culpas y hay otras que aprendemos a echarnos la culpa, sí. Y esto es un comportamiento enseñado o aprendido en la infancia. Si tú te identificas con esto de tomar responsabilidades que no son tuyas, anótalo, apúntalo y llévaselo a tu terapeuta en la próxima sesión que vayan a tener, porque ahí hay un indicativo bien importante. Tipos de personalidades que aprendieron a echar culpas
se te debieron haber venido en este momento súper rápido. Narcisistas y psicópatas, completamente. Narcisistas y psicópatas lo que aprendieron es a echar culpas a los otros. No son responsables, no son ni siquiera responsables de lo que hacen o etcétera. Por eso triangulan, por eso hacen gaslighting, etcétera. Y normalmente las víctimas son aquellas personalidades o personas que lo que aprendieron o les enseñaron es a echarse la culpa, a tomar responsabilidades de cosas que en realidad no les corresponde. ¿Qué se supone que tendrías que trabajar en terapia? A gestionarlo, a gestionar el tema de las culpas, las responsabilidades que no son tuyas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es el tema de la culpa. Vamos con la vergüenza. La vergüenza, el tema de la vergüenza es mucho más profundo en el punto de que te ves a ti con los ojos que otros te ven y te va a generar un juez interno que te mimetice a ti y te esté mencionando lo malo que eres. Con la culpa es yo me siento mal con respecto a algo que hice o no hice. O sea, me siento mal con el acto, pero yo en persona quedo intacto. Vergüenza es, me siento mal por esto que hice y no hice, y me autoetiqueto a mí. Soy una mala persona por esto que hice. Soy una mala persona por esto que no hice. Soy insuficiente, soy un tonto, soy un bla, bla, bla. Todo lo que tenga que ver con esto. Yo soy un tonto, inepto, no merecedor, soy un problemático, etcétera, 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 por los actos cometidos o no cometidos. Mi persona sí se toca, sí queda dañada. Ese es el tema de la vergüenza. Y cuando comparamos culpa y vergüenza, en realidad la vergüenza se siente, si la culpa no se siente lindo, seguramente con los ejemplos que he mencionado te vinieron algunos recuerdos donde te sentiste así y vamos a coincidir en que no se siente lindo, la vergüenza es más intensa. La culpa, como te mencioné, todavía deja un espacio para hacer algo al respecto. Te hace sentir mal, pero te impulsa a realizar algo. ¿Me explico? Sin embargo, la vergüenza, hay autores que lo mencionan como si fuera una emoción donde te va a provocar una fobia. No es miedo. La culpa todavía te provoca miedo, pero el miedo todavía te puede movilizar. La vergüenza se siente tan intensa y tan fuerte que lo que hace es que te paraliza. Te va para abajo. Como si te deprimiera, te jalara para abajo porque todo lo que eres tú como persona empieza a ser mal visto. Es como si sintieras esta situación de 1000 ojos viéndote y juzgándote de una manera muy fuerte. Y no nada más los ojos de los demás, tus propios ojos. Es este juez interno que te empieza a mencionar lo malo que eres, lo inepto que eres, lo poco suficiente que eres, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la situación de la vergüenza y que en realidad cuando hablamos de sistema nervioso y la vergüenza se activa todo tu sistema de pánico en una parte que es paralización, ¿sabes? Y es más factible que la persona no quiera hacer algo al respecto o sienta que no es capaz de hacer algo al respecto. Es una emoción inhibidora de acción. Lo vuelvo a repetir. Es una emoción inhibidora de acción. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces lo que es la persona, la vergüenza y la culpa van correlacionadas. Hay personas que como no les enseñaron a gestionar la culpa, se puede tornar muy rápido a vergüenza. Seguramente te ha pasado. Hay personas que hacen una acción o no generan una acción y luego, en lugar de quedarse con solamente la culpa y hacer algo al respecto o ver las posibilidades para hacer algo al respecto, se van inmediato a la vergüenza. La vergüenza en su aspecto no traumático es la base de la moral. Es la base de que nosotros no vayamos y matemos a una persona.
es la base en la que no salga yo desnuda corriendo a la calle, porque me da vergüenza, porque me da pena. La vergüenza hace que podamos manejarnos de manera social y no caminemos y nos peguemos en la calle, etcétera. ¿Me explico? Sin embargo, cuando la vergüenza es muy tóxica o es demasiado, o me enseñaron a nada más manejarme en base a la vergüenza, voy a curiosamente, a la culpa y la vergüenza, voy a curiosamente ser una persona tímida o una persona que actúe muy rápido o de manera eh, emocional, por así ponerlo, ¿sale? Entonces, la vergüenza, cuando pasan eventos traumáticos o situaciones traumáticos, siempre, casi siempre va ligado el tema de la vergüenza. La vergüenza en su aspecto funcional hace que no nos vayamos y partamos la madre entre nosotros y podamos convivir socialmente, perdón la grosería. Pero la vergüenza crónica va ligada a que la persona no reconozca su inocencia y su bondad, sino que es una persona que constantemente se va a hablar de una manera muy fea, muy intensa, con mucho juicio. La vergüenza crónica lo que va a hacer es que va a sostener el trauma o muchas situaciones traumáticas o muchas creencias malas sobre ti mismo. La vergüenza crónica genera un autoconcepto propio, o sea, la manera que yo me veo, la manera que yo pienso de mí, muy malo, y por lo tanto me va a generar una muy baja autoestima. Una persona que se maneja o le han enseñado a manejarse únicamente a partir de la vergüenza, de hecho es una persona que puedes manipular muy rápido. Es por eso que ciertos tipos de personalidades, como un psicópata o un narcisista, lo que constantemente van a estar haciendo es hacerte sentir culpable, es hacerte sentir poca persona. Seguramente ahorita que te estoy mencionando esto, puede que te empieces a acordar de todas las veces en la que este manipulador o este abusador, abusadora, porque también recuerden que hay el tema de narcisismo y psicopatía, no es únicamente de hombres, hay de los dos, ¿sabes? Lo que siempre van a hacer es que en la fase del ciclo del abuso, específicamente en el, cuando generan todo este conflicto y la explosión, etcétera, bla, 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 y el descarte, hablan, te hablan muy mal, te dicen cosas muy hirientes y que van directamente a hacerte sentir culpable, van directamente a hacerte sentir responsable de ellos, de lo que están sintiendo y de cosas que tú ni siquiera tuviste la responsabilidad y que es responsabilidad de ellos. Te empiezan también a decir, ¿dónde más te duele? ¿Te acuerdas de la fase de love bombing donde tú abriste tu corazón y le contaste tus heridas más fuertes? Resulta que en esta fase del descarte, del conflicto más fuerte en el círculo del abuso, es aquí donde se van a agarrar de esa información y te van a hacer sentir vergüenza. Te van a reclamar todas esas cosas, te van a aventar todas estas heridas, te van a decir los comentarios más hirientes y que a ti te van a hacer sentir vergüenza, pero no vergüenza funcional, vergüenza tóxica, porque tú te empiezas a creer todo eso que te están diciendo. Y hay veces que tanto ya te lo dijeron que con una sola palabra tú te vas y recuerdas todo eso que te dijeron y que ya te convencieron que eres. Internalizas todas esas palabras, todas esas creencias y ya no es nada más él quien te hace daño, sino es esta parte de ti que te habla muy mal de ti, sobre ti mismo. Y sientes que pierdes fuerza constantemente, porque como te mencioné hace rato, la vergüenza es una emoción inhibitoria, es una emoción que te hace sentir que no puedes hacer nada al respecto, que no puedes salir de ahí o que no vas a poder sanarte, recuperarte, porque lo que también empieza a hacer es que te sientes como un error. Pero acuérdate que la mente a veces es muy mentirosa.
Una persona que nada más le han enseñado a manejarse en base a culpa y vergüenza es una persona que entra muy rápido a algo que se llama indefensión aprendida, que si quieren en otro en vivo lo podemos hablar más extensamente, pero la indefensión aprendida, como bien menciona su nombre, aprendo a no defenderme. Una persona con altos grados de culpa y vergüenza es una persona en la cual dice, ¿para qué me defiendo? Si tiene razón, ¿para qué me defiendo? Si todas las cosas que pueda yo hacer no van a ser suficientes o no voy a poder salir de esto, me convenzo de alguna manera, no que yo me convence a mí mismo, pero lo que me hicieron es que me internalizaron todas estas miradas de alto juicio y de poca capacidad de mí para poder salir adelante con respecto a mi situación actual. Por eso se siente que no me puedo defender y que no voy a poder hacer nada al respecto. La culpa y la vergüenza sirven, pero cuando son gestionables, cuando sé cómo y cuándo manejarlas, cuando sé que son emociones que me van a ayudar. Ay, perdónenme, aquí está mi perrito terapeuta, la Naila. Pero son emociones que en su base son prosociales, pero de manera disfuncional son emociones que me van a hacer pensar muy mal de mí. Ahora sí te voy a responder el tema de aquellas personalidades que no tienen culpa y vergüenza. Psicópatas y narcisistas, principalmente lo que es la psicopatía, es una ausencia completa de vergüenza y de culpa. Por eso les es tan fácil y sencillo depredar. La culpa y la vergüenza en otro, bueno, lo platicamos más en curso y en los pequeños minicursos que vamos a dar, pero la vergüenza, al ser una emoción inhibitoria, te hace que te sientas mal y requiere un grado de empatía. En la psicopatía hay ciertas situaciones donde el cerebro ya está afectado. Acuérdate muy bien una cosa, no es una enfermedad. La psicopatía y el narcisismo no es una enfermedad. La psicopatía es una condición y el narcisismo es un trastorno de personalidad y puede llevarse a un tema subclínico muy fuerte y son depredadores, ¿sale? En una psicopatía, el cerebro ya, por las decisiones tomadas, entre otras cosas, el cerebro ya se ve afectado y entre varias estructuras como la ínsula, la amígdala, la corteza prefrontal, entre otras, se ven afectadas, lo cual eso se va a significar que sientan cero capacidad de sentir dolor moral. Tú cuando haces algo y ofendiste a alguien por accidente o por algún comentario, etcétera, ves en su gesto una mueca de dolor o una mueca de molestia, etcétera, y lo que se hace es parar y decir, aquí algo sucedió, algo pasó, y te detienes o puedes detenerte. La persona probablemente te mencione que te dolió, le molestó, le dolió, y tú puedas o quieras hacer algo al respecto y sientas ese dolor. Eso requiere un grado de empatía. Sientes culpa, sientes vergüenza y puedes restituir esa relación para ver cómo pueden manejarla. En la psicopatía esto no sucede. Ese dolor moral no está, esa vergüenza, esa culpa no está. Y a la ausencia de culpa y vergüenza, que no los hace sentir incómodos, que no los hace sentir mal, lo que van a hacer es repetir la conducta. ¿Me explico? En la psicopatía se pierden estos nervios morales. En el narcisismo pasa algo muy similar. Es un tipo de personalidad cuya capacidad de culpa y vergüenza se disminuyen por razones diferentes, pero se disminuyen y por eso tienden a poder lastimar y querer lastimar, porque en el juego de la culpa y la vergüenza también hay algo que tenemos, un sistema que se llama de sometimiento, ¿sale? Eso lo podemos tratar en otro en vivo, pero hay veces y situaciones en las cuales por supervivencia tú te sometes o actúas, ¿sale? O te pones por encima de. A todos nos ha pasado en diferentes momentos de nuestra vida. Lo que pasa es que cuando no solamente nos enseñan a manejarnos a través de la culpa y la vergüenza, lo que más aprendemos o lo que más nos enseñan es a someternos. Y hay otros tipos de personas, otros tipos de personalidades que les enseñaron a someter. Y es en este juego donde se vuelve abuso, violencia. Evidentemente, no nada más el abuso y la violencia es física. Cuando se trata de culpa y vergüenza, estamos hablando
de violencias más que todo verbales, más que todo psicológicas, más que todo emocionales. Te mencioné una palabra hace ratito y que si puedes búscalo para que puedas también tener este instinto de búsqueda y de encontrar respuestas. De todas maneras lo vamos a seguir tratando, pero para que puedas activar tu corteza prefrontal, en la parte de razonamiento de tu cerebro. Dolor moral, dolor moral. El dolor no nada más es físico. Cuando tú sientes dolor emocional, cuando tú sientes dolor psicológico, estamos hablando de dolor moral. Y este tipo de personajes no lo sienten por ausencia de culpa y de vergüenza. Es por eso que pueden depredar. Es por eso que un cerebro empático no va a poder entender o captar cómo alguien fue capaz de dañarle. Si tú tienes empatía, tienes que tener en cuenta que también tienes que aprender a gestionar tu empatía, que puedes regular tu empatía, que puedes regular los grados de culpa y vergüenza que tienes. Si en esto algo te resonó, en que quizá los grados de culpa y vergüenza que manejas nunca te enseñaron a gestionarlos, puedes aprender a hacerlo. ¿Cómo? En terapia. En terapia. Ve a terapia. El tema de la terapia muchas veces es encontrar esos momentos en los que te hicieron sentir todas estas emociones que no te enseñaron a gestionar. La culpa y la vergüenza no son malas. La culpa patológica y la vergüenza tóxica no son agradables. Y esas sí dañan. Y te estás dañando a ti. Pero puedes gestionarlo en terapia. Ahora sí, me voy a ir con dudas, preguntas, etcétera. Rapidísimo, creo que me extendí un poco, pero espero la información les haya resonado o les haya servido. Lau, Clau, saludos. Saludos a todos. Aquí veo varias personas que se empezaron a conectar. Patti, duelen los comentarios en cuanto a que la víctima tuvo la culpa porque lo permitió, lo toleró. Ok, sí, y esos normalmente son tipos de comentarios que te hacen personas que carecen de información o tienen un grado de desconocimiento muy fuerte con respecto a víctimas. Pero justamente esos tipos de comentarios duelen mucho porque lo que principalmente sientes es la mirada de juicio. Esa mirada de juicio que te está mencionando, por qué no saliste, tú lo permitiste, etcétera, que probablemente sean cosas que incluso tú hayas pensado. Por eso duele. Pero ten muy en cuenta algo. Tú no aguantaste porque quisiste. Tú no estás ahí porque quisiste. No te cuesta trabajo salir porque seas tonto, poco capaz, etcétera. Hay muchas cosas que impiden a una víctima de abuso salir, que una de estas son los que acabamos de mencionar. Los personajes abusadores, etcétera, lo que más inculcan en una víctima de abuso es culpa y vergüenza. Altos grados de culpa y altos grados de vergüenza. ¿Por qué? Y va a sonar cruel, pero es real. Una persona que le han inculcado unos grados patológicos muy fuertes de culpa y de vergüenza, es una persona que siente que no puede hacer nada al respecto y que no puede salir y que para qué hace algo. Al ser la vergüenza la reina de lo que más reina en una emoción, en una víctima, acuérdate lo que mencioné, es una emoción inhibidora que te va a echar para abajo, que te va a llevar a un estado de hipoactivación, un estado de presión muy fuerte, porque ya no nada más tienes al abusador fuera de ti, hablándote mal. Resulta que ya te introyectó a ti, te puso a ti el abusador y que te empieza a hablar de esa manera. Resulta que de repente tú eres la que te habla de esta forma. Y por supuesto, entonces los comentarios de estas personas con un alto desconocimiento e ignorancia de lo que es violencia, abuso y lo que una persona de violencia y abuso sufre, también desconoce que estas voces aparecen constantemente. Por eso duele, totalmente. Vamos a ver. Cierto, siempre me gustaba la tortilla, me hacía sentir insuficiente, torpe, exacto. María Teresa, al final de la relación, cuando le dije que me quería divorciar, me decía, ¿y todo lo que tú me hiciste?
Y sí, me decía cosas muy hirientes, tenía mucho miedo y sentía mucha culpa. Justamente en el en vivo del sábado, Mosi y yo platicábamos, y Mosi principalmente lo mencionó de la manera en que te van a echar culpas y responsabilidades que no te corresponden, ¿no? Y se hacen poco responsables de muchas cosas. Y llegan incluso a este punto de decir, pues así soy, y ¿no? Tú cárgame, y como yo me siento con todo esto derecho de echarte mi basura, ahora sosténla, ¿no? Justamente. Eh, Voy a ir más que comentarios, no sé si tengan alguna pregunta. Exactamente, la indefensión. Sinaí, hola Sinaí. Yo me siento culpable por casarme porque si no me latía, pero la insistencia me ganó. Me siento muy responsable. Ok, sí, este tipo de cuestiones hay que gestionarlo. Les vuelvo a repetir, el tema de la culpa y la vergüenza es algo muy importante de ver, especialmente en terapia. Si algo de esto te resonó, es porque hay culpas y vergüenzas que probablemente te enseñaron a que tienes que soportar y que no te enseñaron a gestionar. La culpa y la vergüenza, te vuelvo a repetir, no son malas, pero cuando están en un punto donde ya se volvieron tóxicas y patológicas, se tienen que tratar en terapia. Cuando empiezas a tratar la culpa y la vergüenza tóxica en terapia, te vas a dar cuenta que empiezas a generar unos cambios importantes y un avance muy importante. Pero empieza entonces a ver qué momentos en tu vida te hicieron a sentir culpas y vergüenzas que no te correspondían. ¿En qué momento te empezaron a echar la responsabilidad de cosas que no te correspondían y te lo creíste? Si tú empiezas a hacer nota de esto y lo llevas a terapia, vas a notar un cambio radical en muchas cosas. Habrá otras cosas a empezar a ver y demás, ¿no? Y seguramente también te vas a dar cuenta que en muchos momentos te hicieron sentir muchos grados de vergüenza y lo irás tratando y lo irás manejando. Acuérdate muy bien de esta frase y la decimos y muy claramente en el curso de abuso silencioso. La vergüenza tóxica es el platillo principal del trauma. Y acuérdate lo que mencionamos en otros en vivos. Una relación de abuso es un vínculo traumático, no es amor, es un vínculo traumático. La razón por la que te mantuvieron ahí tanto tiempo fue a través de culpa y vergüenzas patológicas. Y es momento de que te eches un clavado a ver qué cosas te inculcaron que no son verdad, que no son reales, y ideas que ni siquiera son tuyas, ojos de juicio que ni siquiera son tuyos, porque te puedo apostar que atrás de esos ojos de juicio está tu verdadera mirada, la mirada de ti para ti, y te puedo asegurar que detrás de esas miradas de juicio y en esa mirada tuya real hacia ti, es una mirada completamente diferente, es una mirada de compasión y de amor, pero hay veces que tenemos que aprender a cómo disipar esas miradas de juicio de tus abusadores, de todos los abusadores que hayas tenido en tu vida, no nada más del último. Y bueno, quedan algunos comentarios. Sí, creo que más que todo algunas experiencias. A mí me pasó mucho con el asunto de mis padres narcisistas. Pues muchas veces la gente te tacha de malagradecida para poner, sí, a ver, y voy a hablar sobre este tema también porque también lo han solicitado mucho. Cuando te das, aquellas personas que vivieron con madres o padres narcisistas o psicópatas, te acabo de mencionar en un tema de pareja un poco, pero en la pareja lo que hacen mucho es introyectarte estos altos grados de culpa y vergüenza, etcétera. Cuando se trata de madres y padres narcisistas, es lo único y más que le van a enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque de hecho la culpa y la vergüenza, quienes nos introducen a ese mundo de las emociones autoevaluativas son nuestros padres. Tu familia es tu primera escuela en este mundo. Y hay mamás y papás que dentro de estas cosas no nada más te enseñan lo que es la culpa y la vergüenza, y lo que debería de suceder es que cuando la sienten te ayudan a gestionarla,
o principalmente a que no te determinen como una persona incapacitante o mala persona, etcétera. Y principalmente que no te dejen a que tú lidies solo con esas emociones tan intensas y tan complejas. Sin embargo, un mamá o papá narcisista o psicópata, lo que más te va a introyectar a una edad tan joven son altos grados de culpa y altos grados de vergüenza. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay que empezar a tratarlo porque todos los eventos traumáticos, lo que la persona a esa edad tan chiquita, lo que único que empieza a aprender es que se tiene o nada más debe y puede manejarse a través de vínculos traumáticos. Entonces eso es bien fuerte y bien importante de revisar. Vamos a ver qué más. Ok, creo que ya también algunas personas empezaron a identificar. Muchas gracias por mi información. Alivia mucho el darte cuenta de que no es que no quieras, sino que no puedes salir del abuso. Y más que no puedas salir del abuso, que puede tratarse. O sea, lo que más quiero que se enfoquen en este en vivo, a partir de que hoy sepan la diferencia entre culpa y vergüenza, lo que son y cómo es que se ve en su aspecto patológico o disfuncional, es que sí se puede tratar en terapia. Sí se puede tratar en terapia y puedes empezar a generar una mirada de compasión en lugar de una mirada de juicio. Lo que más te han enseñado a una persona que vivió abuso, violencia en la familia, en la pareja, es a introyectar una mirada de juicio, de hacerte sentir mal, de hacerte sentir poca cosa. Y desviaron tu propia mirada de amor y compasión que sí puedes tener sobre ti. Y eso es algo que en terapia puedes tratar. ¿Me explico? Es algo que puedes empezar a recuperar. La mirada de compasión hacia ti mismo fue algo que te enseñaron a perder, a que no tenías. Te mintieron, es a lo que voy. Te mintieron diciéndote que tú no te puedes ver de manera amable y compasiva. Sin embargo, ahí está, y la puedes recuperar. Y puedes empezarte a hacer esta práctica pasito a pasito de verte con compasión y amor, porque sí existe en ti. Esa mirada de juicio, de poca cosa, etcétera, no es la única mirada que existe en ti. Pero, te vuelvo a repetir, como repetimos en todos los en vivos, terapia especializada en trauma. Y bueno, con esto los voy dejando, les voy a dejar sus anuncios parroquiales. Recuerden que tenemos el curso de abuso silencioso que ya empezó la semana pasada, pero si aún hay alguna otra persona que se quiere integrar, que bueno, ya son bastantes, sin embargo, siempre cabe lugar, pueden aún hacerlo. Si no, anuncio también de una vez que en enero, febrero del próximo año se van a volver a abrir grupos, bueno, un grupo de abuso silencioso, este programa de recuperación que tenemos que brinda MOSI. En agosto tenemos lo que son los cursos breves. El primero que es del trauma a la recuperación. Se los voy a poner aquí para que los podamos ver. Espérenme tantito. Bueno, en agosto tenemos estos 3 cursos, muy buenos, cursos breves. Si tomas uno tiene un costo, pero si tomas 3 se te hace un descuento y demás. Miren, se los voy a poner por acá. Está el curso del trauma a la confianza, donde vamos a ver un poquito todo lo que es sistema de apego, qué es el trauma en las relaciones, etcétera. Este que va a dar Mose Magnífico, que lleva muchísimo tiempo pidiéndoselos, trabajando la adicción al abusador, a sustancias, trauma complejo, etcétera. Y es también que va a dar Mosi en agosto de dependencia y codependencia emocional, rompiendo los ciclos tóxicos. Este es el 13, el 31 de agosto y el 1 de septiembre. El de Trabajando la Adicción es el 17 y el 18 de agosto y el que doy yo es el 3 y el 4 de agosto. Si les interesa, mándenos mensajitos, ya saben, por WhatsApp, ahí en la página, ahí está el botoncito, o por Messenger, nos lo pueden solicitar. Recuerden que tenemos las redes de apoyos gratuitas, estos grupos de WhatsApp gratuitos que tenemos, donde hay una comunidad de personas que también están pasando por lo mismo, que si te sientes solo puedes entrar a ese grupo, nada más escríbenos para que te compartamos el link.
También ya vamos a tener estos grupos para si tú quizá no eres precisamente la víctima, pero eres un familiar, una amistad, etcétera, que también quiere tener una comunidad de acompañamiento. También vamos a tener esto para las familiares, los amigos de víctimas de abuso. Y ¿qué otra cosita se me está pasando? Los cursos breves, el curso de abuso silencioso. Recuerden que tenemos sesiones de expresión de los hechos con Diana. Diana, que ahí ya la vi que está en los comentarios. Tienen un costo muy accesible de 150 pesos. Son todos, no todos los martes, van a ser cada 15 días. Hay sesiones, hay sesión el próximo martes, de 6 a 8. Y tenemos lo que son las terapias grupales, que también con un costo muy accesible. Quizá no puedas pagar ahorita terapia individual, pero están estas sesiones de expresión de terapias grupales muy accesibles también, que son todos los viernes y los jueves, algunas veces en los jueves. Y bueno, por otra parte que tenemos agenda abierta para terapias individuales. Mosi ya tiene terapia abierta para terapia individual, yo también. Entonces, si la terapia individual es algo que también te interesa, coméntenos. Muchas gracias para los que se conectaron. Si lo viste después, pues te mando también saludos. Recuerden que lo vamos a subir a YouTube, ahí también van a tener los demás en vivos, también aquí en Facebook, y nos vemos el sábado para otro, para el en vivo con Mosi, y nos vemos de todas maneras el próximo martes, ahí sí ya en el horario normal de las 8, y bueno, cuídense mucho, adiós.